La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy volveremos a platicar con Claudia Leonora García, artista visual egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y gestora cultural por la Universidad de Salamanca, España. Como recordarán de nuestra plática anterior, Claudia es docente de arte en educación básica. Acompáñenme a seguir descubriendo su odisea. Comentábamos hace un momento que la lectura te permite viajar. Y a la inversa, el viajar te permite tener tales experiencias que te invita a escribir. Y la lectura, por consecuencia, pues es fundamental para la formación de personas en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social. ¿Tú has leído mucho? No. Nunca habré leído mucho. Jamás habré leído mucho. ¿Ven? ¿Por qué digo que es inteligente esta mujer? Es un acto, y lo que decíamos, la escritura, tanto como la lectura, es un acto de amor, porque es este puente donde dos personas, aún sin conocerse, pueden llegar a tener una comunión, ¿no? Entonces, la lectura nos da el proceso del pensamiento. Es mejor para mí, cuando tengo que decir algo difícil o tengo que tomar un tema difícil, trato de escribirlo, sobre todo por rescatar lo fundamental y lo preciso. Pero la verdad es que a mí me encanta leer, y porque soy un poco voyerista, me gusta entrar en la mente del otro y me gusta encontrar esas palabras que a veces yo no soy capaz de estructurar de una manera ordenada o enunciado en mis emociones, y tal vez alguien ya me facilitó cierto proceso. Me gusta leer, sí, mucho. Yo creo que la lectura es una actividad de una generosidad infinita. Sí. Porque no solamente te permite volar, sino te permite entender tu entorno a partir de una serie de escenas o de situaciones que vas conociendo. Te da la manera de entender la sintaxis o la ortografía. Te enseña cómo estructurar una narración. Te muestra muchas rutas. Es de un valor inapreciable totalmente. Y las analogías, que son la parte bellísima de cómo transformar una emoción o un sentimiento en una imagen narrada. Y lo mismo hacen los músicos, ¿no? Cuando nos llevan a estos otros mundos y ahí explotan sus emociones, sus cóleras, sus pasiones, sus ternuras. Entonces creo que esta parte de la analogía, tanto en la escritura como en cualquier disciplina artística, es fundamental como válvula de escape para el ser humano y como acto generoso, como dices tú, para de alguna manera hacerte entender con el otro, porque al final tú te completas cuando tienes al otro. Sí, una especie como de juego de tenis. Claro. En donde el contrario, por llamarlo de una manera, te manda bolas muy complejas y le tienes que entrar y tienes que aprender. Decía Cortázar que un puente no se sostiene de un solo lado y sí, se sostiene de ambos lados. De ambos lados. Al final la literatura es un puente. ¿Cómo entras tú en este mundo de lo profundo, de lo íntimo en las personas? En tu casa, ¿alguien te mostró una ruta o fue durante tus años escolares? ¿Cómo? Fíjate que en casa yo vengo de una familia muy común
queretana con circunstancias económicas complicadas como la mayoría. Sin embargo, me acuerdo mucho de unos tomos que teníamos de arte y ahí empecé yo a ver algunas imágenes de Rodin. Y yo me acuerdo que ese fue mi primer impacto con el arte y con la lectura. Más adelante, yo siempre he sido muy temerosa y eso de por las noches me daba un poco de miedo. Mi hermana mayor leía a Gabriel García Márquez. Y entonces ella leía, y eso es muy importante, el ejemplo que damos a las generaciones futuras sobre la lectura. Yo la veía que leía y yo le decía, es que léemelo a mí. Y yo ya era 9 años, 8 años, pero me encantaba que lo hiciera ella. Entonces ella se ponía, me leía, y bueno, en esta lectura yo empiezo a desarrollar ese amor a la lectura. Y me ha acompañado siempre. Ya después, claro, conocí gente maravillosa que me acompañó también en este proceso. Vi que tuviste por aquí también a Tere Besné. Ella ya en la universidad me metieron algunos libros de crítica de arte también que disfruté mucho. Te voy a comentar. Entrevisté a Mercedes, hermanita de Tere. Ah, perdón. Sí, pero que están, bueno, son dos joyas. Yo tuve como maestra Tere y me encantó, y tuve como compañera también en algunos cursos de arte a Marcela Herbert, ahí estuvimos ahí en algunas clases con Jordi Boldó, en algún momento de nuestras vidas coincidimos, y entonces cuando tú tienes esta coincidencia con ciertas gentes que marcan tu vida, que admiras, que quieres y que comparten, entonces es inevitable que tu vida se transforma. Y ahora eso es lo que yo quiero hacer desde las aulas. Quiero no solamente ser esta maestra que va y dicta una clase, no. Quiero ser ese personaje que está cercano, que está presente. Esa lámpara. Claro, sí, bueno. Esa luz, esa guía. Ojalá y estamos en ese crecimiento. Esa mano. Sí. Es decir, utilicemos el adjetivo que querramos para denominar la importancia de este trabajo que tú haces con la niñez, juventud. Porque al final lo importante no son los 3 pintarrajos que el alumno puede llevarse a casa y que todo el mundo le diga que qué bonito, no. Al final es que el alumno salga pleno o reflexionando. Entonces creo que por ahí está. Y bueno, pues en eso estamos, y ojalá, tengo muchas intenciones de hacer un poco de material didáctico que unifique precisamente la asignatura de las artes visuales con el campo de lo filosófico para estas edades, o sea, adaptarlas hasta a estas edades, porque creo que la filosofía es de alguna manera lo que nos puede ayudar ahora en esta búsqueda de la espiritualidad, del yo. Y no hablamos de religión ni muchísimo menos, sino esta búsqueda interna de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estoy? Ah, claro. ¿Y qué función tiene para el otro también? Exacto, que yo esté? Porque... Exacto. Sí, porque el que yo me descubra en ese yo para herramentarme para estar en contacto con el que está enfrente. Que es la parte más complicada. Sí. Por eso tenemos tantos conflictos, porque no somos generosos en ese conocimiento. Tú ahora estás siendo muy generoso conmigo, me estás descubriendo, me estás viendo, verás mis limitaciones y las amarás y serás condescendiente con ellas, y en esa condescendencia me ayudarás a crecer. Entonces ese acto de generosidad, ese conocimiento del otro es lo que nos conforma a nosotros mismos. Mira, pues esto que dices es lo que yo llamo sabiduría. Que no la leíste, bueno, que no te la platicaron, que no te la referenciaron, que no la viste en una película, que la has vivido de una manera intensa y de una manera violenta, porque siendo tan joven eres una mujer que tiene una visión con una gran calidad. Para Claudia, el conocimiento que se adquiere con los años debe ser compartido con otros. En su labor de docente, ella se ha asegurado de compartir su sabiduría, además de ser una luz y guía para todos sus alumnos. Entonces de ahí me preguntaste, bueno, ¿y por qué me invitaste? Pues porque te percibí. Es decir, ese espíritu tan generoso la pude percibir a través de ondas hertzianas y me llegó. Y dos
dos gentes que supieron estar entendiendo las cosas se sientan a platicar. Y ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso conocerte y poder estar en comunión contigo. Me ha encantado. La verdad, a mí me da mucho gusto porque ustedes que nos ven, ustedes que nos observan, son momentos tan especiales porque esto no se pudo haber dado, pero fueron las circunstancias las que nos llevaron y nos colocan frente a frente y nos permiten platicar con todos ustedes. Platíquense, háblense, comuníquense entre ustedes. Esta es la fórmula a partir de la cual podemos sentir la necesidad de amar, sí, y perdonar y ser agradecido. Otra palabra preciosa. Preciosa. Sí, claro, el agradecimiento, este recuerdo del corazón, sí, definitivamente, cuando nosotros agradecemos, al mismo tiempo que nos hacemos plenos con lo que tenemos, en ese mismo acto nos abrimos a lo que viene. Fíjate, yo veía de alguna manera que esto del abrazo, y decía, bueno, el abrazo, ¿por qué los brazos? Y después por ahí dije, es que, ¿por qué está tan conectado el brazo con el corazón? Es que al momento de que yo te abrazo, en ese momento me estoy dando, me estoy entregando y te permito ser parte de mí mismo. Es un acto de una intimidad maravillosa. Y la conversación también lo es. Es esta generosidad de darte al otro, de conversar, de conocerle. Entonces, eso que tú dices, amarnos. Qué distante parece esto entre la humanidad, pero qué necesario y que tiene que ser vital porque estamos en tiempos complicados. Y creo que es la banalidad que nos va absorbiendo al día a día, que no nos permite apreciar lo básico de la vida, como el buenos días, ¿cómo estás? ¿No? El no ser apáticos que no el otro. El entender por qué piensa lo que piensa, por qué cree lo que cree, bajo qué. Y esto yo es un ejercicio que aprendí de mis lectores, más bien de mis lectores, de los autores que yo leo. Porque sí leo algo, pero después digo, bueno, pero ¿quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué creía? ¿Por qué vicios tenía? Porque para mí eso es importante para poder comprender por qué lo escribía. Y entonces yo puedo poder tomar referencia a lo que me está invitando a conocer en su mente. Entonces así van las Fíjate que acabo de estar con un amigo muy querido, un hombre muy preparado, muy culto, un hombre muy especial. Y hablábamos precisamente de los autores, cómo logran transportarnos a un mundo que no es el nuestro y que nos permiten soñar y que nos permiten sufrir y que nos permiten establecer sueños y definir deseos, pero que el autor permanece en un nicho en el que no lo conocemos y que le cuesta trabajo trasladar su sensación en texto. Entonces poníamos el ejemplo de Dostoyevsky, que es el único para mí que ha sabido definir cómo es un anciano, por ejemplo. Pero es que es un personaje maravilloso que necesita un programa aparte. Pero es que precisamente Dostoyevsky nos escribe desde lo humano. Desde lo humano, parte humana. Pero desde lo más miserable, y busca, a pesar de esa miserabilidad, llevarlo al espíritu limpio, al acercamiento de Dios, porque Dostoyevsky era muy creyente. Y no, por eso nunca perdió la fe en el ser humano, por miserable que pareciera. Y la herramienta, el ducto que utilizaba era la miseria humana. Claro. Y a partir de ahí... Y esa contrición del espíritu, levantarla y resurgirla. Y bueno, tiene este libro, el Idiota, por ejemplo, que es un libro de los más sencillos, porque Dostoyevsky luego viene siendo complejo. Muy complejo, sí, hay que tener un ejercicio de lectura para no abandonar. Sí, leerlo, sí, tiene su... Pero del Idiota a mí me encanta porque es precisamente, ¿no? Cómo a veces crees que porque una persona es buena,
y cómo se va malinterpretando que por ser una buena persona, que por ser tolerante, por ser condescendiente, llega a catalogarlo como un idiota. Y realmente lo que te está mostrando es una parte del rostro divino, que existe en todos, como tú lo decías. Bueno, ¿y cuándo vas a escribir? A partir de este momento me comprometo a hacerlo ya. Mira, tengo 2 títulos escritos en 2 diferentes documentos de Word. Lo primero que quiero escribir, y ojalá que sea más pronto, sí es un poquito de material didáctico en el sentido de desarrollar texto. Pero sí tiene que ser texto mío, es decir, lo tengo que desarrollar yo y no es un acto de soberbia, claro. Sino porque precisamente yo más o menos he visto o he tenido la experiencia de qué lecturas de estos escritores de culto o autores de culto poder incluir en los chicos, y que he visto que me ha funcionado, que de pronto yo decía, ¿cómo les voy a meter a Rubén Darío? Le voy a meter una patiza si les digo Margarita está bella a la mar. Pero ya cuando tú estás enfrente del grupo y lo teatralizas todo, es que los niños terminan aplaudiéndote, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que hay lecturas que tenemos un poquito olvidadas de estos escritores de culto que pueden ser accesibles. ¿Tú te imaginas ya un niño llegar a la preparatoria ya como un joven y ya llevar un acervo cultural sólido? ¿Por qué en México no? ¿Por qué eso sucede en otros países? Yo lo vi mucho en Europa. Yo conversaba con chicos de la ESO, que en el equivalente a secundaria, y me daban unas cátedras de historia, y yo decía, pero ¿cómo pueden estar los niños tan conscientes de su historia, de su literatura, de sus autores? ¿Por qué son contados los niños que conocen a Elena Garro, por ejemplo? O a Pacheco. ¿Por qué no los incluimos dentro de nuestra literatura? Y yo creo, y esa es mi confianza ahora que va a cambiar el sistema educativo, quiero abusar de esta aparente libertad que nos están dejando para poder incluir eso. Encontrar la virtud humana, ser agradecido, levantarse siempre y encontrarse, ¿qué más se necesita para ser un mejor docente? ¿Son los actos de amor los que dejan una huella latente en los alumnos? La promotoría ha sido parte de tu trabajo. Promueves, eres una promotora. Una promotora es una bujía, es un elemento que genera energía y conecta, y provoca, y hace que las cosas se muevan. ¿Es correcto? Bueno, lo intento, claro. Sí, definitivamente. Sí. Pero además de intentarlo, lo logras. Afortunadamente. Yo creo que eres una mujer feliz porque has gozado las mieles, no del éxito, sino del ver cómo ese trabajo trasciende. Sí, sí. Me he encontrado alumnos después, por ejemplo, cuando estoy en primaria, y después me los encontré en la universidad y, maestra, tomé yo este taller porque vi su nombre ahí. Yo no lo puedo creer, de verdad, y por eso te inscribiste. Sí, maestra, porque me recuerda, soy fulano de tal y usted me dio clases en 3º de primaria. Y bueno, de alguna manera ellos, fíjate que tengo un alumno maravilloso de química, él estuvo en química, después ganó un premio de pintura y yo estaba de verdad más que volada porque lo primero que hizo fue buscarme por todas las redes sociales. A su maestra. Y claro, y decía, maestra, quiero que sepa que todo esto fue gracias a su apoyo, y que, porque después yo me cambié a ingeniería, bueno, más bien en la misma universidad me cambié por las necesidades que había en ese momento, y el chico siendo de química, yo le digo, pues tú vente, ¿no? Y se metía a las clases y estaba ahí, estaba pendiente. Y aparte el chico lo hacía bastante bien, tenía una influencia de Leonora Carrington que en algún momento motivé y de alguna manera incité a que la estudiara, y lo hacía bastante bien. Y bueno, pues estuvo ganando, por ahí ganó algún premio de pintura. Así es de que, pues, qué felicidad. Eso es muy feliz, eso es algo, te digo eso, algo de lo que la carrera de la docencia te permite gozar. Saber que no solamente constituyes un ser humano, sino que estás ahora sí que a la expensas de todos, y que afortunadamente eres una parte diminuta en este crecimiento. Esta parte espiritual, esta parte estructural de tu vida, ¿es herencia de alguno de tus padres? No, en mí nada es herencia. De verdad,
Es decir, ni siquiera, ni la parte pedagógica, ni tampoco los vicios que tengo, ¿sabes? Por ahí tengo también algunos hobbies que tampoco han sido heredados. He sido autodidacta totalmente. Sí, soy como la flor silvestre. Más silvestre que flor en algunas ocasiones, pero totalmente así. Qué bien. ¿Y tus hermanos, qué hacen ellos? Ellos se dedican a sus familias, son excelentes padres de familia. Yo no puedo decir lo mismo, es decir, estoy más motivada a la cuestión de la docencia, porque esa es otra parte que no se valora en la docencia, ¿sabes? Tú vienes del Festival de la Mamá, sí, maravilloso, pero ahí atrás están todas esas maestras que también son madres y que no pueden estar con sus hijos. Fíjate. Entonces, a veces sí es bueno hacer reflexiones sobre eso, pero bueno, digo, en la cuestión familiar no me viene de casa la cuestión pedagógica. Yo tengo amigas que los padres, los tíos, los abuelos, y de alguna manera cuando yo llegué, sobre todo al sistema público, me sentía como huérfana, porque yo decía, yo aquí ni conozco, ni sé, pero bueno, me ha ido bien, no me puedo quejar, me he posicionado bien, pero sobre todo creo que estoy donde debo estar. Una vez un chico me preguntaba, maestra, pero ¿cómo es que usted estudiando, ya ves las historias que se construyen, porque son inocentes, estudiando en otro país, viene aquí a esta escuela? Y digo, pero ¿y qué tiene esta escuela? Esta escuela es maravillosa. Y yo, pero es que maestra, y usted podría, yo estoy donde me necesitan. Y tú me necesitas. Y ha sido una experiencia maravillosa la docencia. No, pues es una misión. Es una misión de vida, y si no lo ves así, no vas a poder lidiar con ello, porque es demandante. Qué importante. Físicamente cansado, intelectualmente, emocionalmente. Es muy cansado. Qué importante. Pero a veces tú puedes ser la única palabra de aliento o el único buen momento que ese chico tenga. Porque recordemos que no sabemos las situaciones que estén viviendo en casa. Nos gusta pensar en la familia como lo establecido, como lo que vemos normal, como gente que nos ama, que está esperando con nosotros con la mesa puesta y calientita, pero la verdad es que cada vez menos las familias pueden darse el lujo de estar de manera presente. Sí. Y muchas veces esos acercamientos los tienen con los maestros. Entonces es muy importante el papel del maestro, y es muy importante el papel de los padres de familia apoyando a los maestros. Como dos elementos simbióticos. Sí. Porque nosotros entendemos que ahora la vida es difícil y que el papá y la mamá tienen que salir a trabajar y el chico está tiempo ahora solo. Que comentas esto, me traslado al mundo rural, que es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Es la misma misión de la maestra o el maestro en otro entorno, con otras necesidades, con otras dificultades, y es otro mundo. Con otras problemáticas y con otros gozos, ¿eh? Y mira, ya te lo digo yo, si tú, por ejemplo, hablas con alguna maestra de Jalpan, tienen dificultades definitivamente, ¿no? Como los traslados, el estar fuera de las familias, porque hay maestros que definitivamente van y se instalan, salen de su núcleo familiar para instalarse, para dar el servicio, pero bueno, también tienen otras recompensas, ¿no? Imagínate tú por la mañana caminar y en esos verdes caminar por Jalpan, es maravilloso, pero ahora sí que no lo romanticemos. Es complejo también. La escuela rural tiene sus complejidades. El hecho de que ustedes son estos ángeles que son enviados a la tierra para iluminar a otros seres que toman la decisión de seguir sus consejos y escuchan sus verdades y sus invitaciones. Yo me siento inspirado ahorita. Yo quiero seguir adelante con lo que estoy haciendo. No más de escucharte. Gratis. No. No me queda duda de que Claudia es una promotora del aprendizaje, una inspiración para sus alumnos y una voz que se ha encargado de instruir no solo en el arte, sino también en la sabiduría personal. Su labor ha marcado a muchas generaciones de alumnos que se han empapado del arte que puede resultar la vida misma.
Te agradezco muchísimo. No, yo soy más que agradecida, de verdad. Para mí ha sido una experiencia bellísima y riquísima conocerte. Te llevo en el corazón. Ahora estamos ya empatados. te llevo, claro, definitivamente desde que nos vimos. Entonces creo que lo he disfrutado muchísimo y muchísimas gracias a estos chicos maravillosos que han hecho magia y que nos han acompañado por este bellísimo recinto aparte. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.